Hola, bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En este día vamos a hablar del tema de la ansiedad. Primeramente, pues tenemos que definir qué es. La ansiedad es una emoción que nos comunica que hay un peligro inminente, ya sea real o imaginario, pero esto lo hace para poder ponernos en alerta y saber, pues, confrontarlo, o sea, hacer algo para confrontarlo. ¿Qué más pueden ustedes definir sobre la ansiedad? La ansiedad tiene diversos componentes y hay distintos modelos que tratan como de explicarla. Por ejemplo, está un modelo que está propuesto por Sandin y otros autores, que consiste en el modelo interaccional, que se refiere a que al individuo se le concibe como un sujeto activo y no como pasivo, que este enfoque pasivo se ha visto en algunos modelos, y está la parte de la importancia del contexto. Entonces, el individuo, bueno, en la ansiedad, pues, vamos a encontrar elementos cognitivos, elementos psicológicos, emocionales, vamos a encontrar elementos fisiológicos y conductuales, así como también hay como distintos rasgos en la ansiedad, como está el afrontamiento de la ansiedad, que aquí esto lo pudiéramos tocar ya que avanzamos el podcast, donde adelantando un poquito tiene que ver con estos recursos que tiene la persona para hacer frente como tal a la ansiedad. Está también el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su quinta versión, nos menciona como clasificaciones de la ansiedad. Está el trastorno de la ansiedad y se clasifica en trastorno de la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno por fobias específicas, o ciertas fobias que ya están mayor estructuradas, mayor clínicamente estudiadas, como lo viene siendo la agorafobia, por ejemplo. Entonces, este tipo de clasificaciones nos ayuda a poder identificar ciertos patrones o ciertos síntomas que la persona te está expresando, para tú hacer una evaluación, aplicar algunas pruebas si es que así es necesario, y tú poder determinar un diagnóstico que te va a servir, no a clasificar o encasillar a la persona en una patología, sino a clasificarla dentro de un diagnóstico para poder hacer un procedimiento o un tratamiento de rehabilitación, y esta persona pueda superar esta ansiedad que le está, pues, conflictuando varias áreas de su vida. Sí, porque es lo importante de lo que mencionas. Una cosa es trastorno, porque cuando ya es trastorno es porque es un desequilibrio generalizado, o sea, le afecta, la ansiedad ya le está afectando a la persona en todas las áreas de su vida, o sea, en el trabajo, con la pareja, de cualquier cosa ya se siente muy, o sea, su ansiedad ya es muy elevada, ella no la puede ya manejar. Entonces, cuando ya es un trastorno es porque ya la ansiedad fue crónica, cuando ya se presenta con la mayoría de síntomas, por ejemplo, que haya tenido crisis de ansiedad, o que ya entra en un ataque de pánico, o sus reacciones fisiológicas siempre están muy alerta todo el tiempo. O sea, se tiene que cumplir ciertos criterios, como tú dices, para que se haga un trastorno, porque si es muy diferente el trastorno a la ansiedad que todos tenemos, porque a veces a las personas se les hace como malo sentirse ansiosas y no es malo, o sea, realmente es una emoción natural, pero obviamente cuando no se canaliza bien y cuando se guarda o cumplen muchos síntomas y se mantienen en el tiempo, o son muchas situaciones que alertan a la persona, pues ya ahí hay que ver. De hecho, existe una confusión muy común entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. El miedo es una reacción natural ante situaciones que tú sabes que corres peligro. Es algo que tú sabes que estás peligrando. Sin embargo, la ansiedad no es algo específico. Es algo que podría decirse es más intrínseco que extrínseco, y te pone en sobreaviso a situaciones que tal vez no estén sucediendo, más que en tu cabeza. Entonces, lidiar con este tipo de situaciones a niveles ya exagerados es cuando ya se deriva un trastorno. Sin embargo, ya cuando son a niveles un poquito más pequeños, pues te puede servir para concentrarte, ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo puedes resolver, de qué manera. Vamos a poner las cosas en un contexto mucho más técnico. Ahí les va. Vamos a encontrar que dentro de las funciones del sistema nervioso simpático está definida por un contexto de
acción, lucha o huida. Y dentro de estas categorías vamos a encontrar estas, por ejemplo, la ansiedad o el miedo, que se incluyen dentro de la categoría porque están poniendo en alerta al individuo y va a empezar a detonarse una cierta... Sí, se agrega ciertas neurotransmisores. Se van a el sistema parasimpático. van a empezar a haber un movimiento de neurotransmisores y de circunstancias moleculares fisiológicas que van a activar el sistema nervioso simpático. ¿Y qué va a pasar? La persona va a empezar a manifestar una elevación de la frecuencia cardíaca, quizás hasta taquicardia. Va a haber rubor. Va a haber un incremento en el sentido de la alerta. El individuo también va a empezar a hacer una respiración más profunda y agitada. Entonces esto será una taquipnea, taquicardias pueden ser definidas como signos o síntomas característicos de la ansiedad o del miedo. Entonces, puntualizar primero lo siguiente: son el miedo y la ansiedad, ¿son emociones o son sentimientos? Son estados de alerta. Muy bien. Sí, ahí yo una corrección. Sí, yo mencioné que era una emoción, pero no, más bien la emoción aquí sería el miedo. La ansiedad es una reacción, reacción, podría decirse que deriva del miedo. Ahora lo que voy, la palabra estado me encantó. Tanto el miedo como la ansiedad son un estado normal en el individuo, porque Sí, es normal que el individuo, sentirlo. como un estado primitivo, tienda a generar estos actos. Pero yo quiero que me digan lo siguiente: si bien reconocemos que son estados inherentes al ser humano, y no solamente al humano, también a los animales, porque ellos también tienen el instinto de lucha, el instinto de huida, que se produce por activación del sistema nervioso simpático, que produce todos esos efectos fisiológicos que acabamos de describir, que me digan entonces cuál es el parteaguas para poder diferenciar cuando el estado es patológico y cuando es normal. Que por cierto, otra de las condiciones que pueden suscitarse es la hiperhidrosis, una sudoración excesiva por esa subida de la temperatura, que también es otra característica fundamental que presentan las personas con ansiedad o con miedo. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué hace que sea patológico? Patológico es cuando Ahí, no, tú primero. Adelante. No, dale. ¿Seguro? Sí, claro. Ya cuando es patológico es cuando ya te puedas afectar en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, incluso en estados fisiológicos o viscerales que no te permiten de alguna forma actuar cómodamente. Incluso llega una inundación de pensamientos de todo tipo. Entonces no tienes como esta claridad mental porque estás sobrepensando tal vez una situación que te haya pasado, tal vez alguna obsesión o ya compulsión de miedo ante una situación que no es necesariamente de peligro. Por ejemplo, que se va a presentar a un examen o que va a hablar frente a un público. Entonces empiezan todas las reacciones fisiológicas y esta precisa ansiedad ya es un trastorno porque no te deja tener esta claridad o esta forma de poder afrontar la situación. Y una ansiedad no patológica es cuando precisamente tu reacción natural ante una situación, ya sea de peligro o no, pero sí te pone en estado de alerta, no lo puedes tú controlar de alguna forma. Es eso, o sea, de hecho tener el control. Cuando la persona ya la ansiedad afecta su vida, o sea, de que, como decía él, por ejemplo, tienes que dar eres ponente, tienes que dar un tema, una exposición. Sí, lo más normal es que la persona sienta nervios, empiece a sentir ansiedad, porque obviamente tiene ese miedo, ese pensamiento de que se van a burlar, o me voy a equivocar, o algo. O sea, empiezan los pensamientos. Y hay que aclarar que los pensamientos son los que derivan a una emoción o a una reacción también. Entonces, si la persona está sumergida en estos pensamientos, pueden decir negativos sobre lo que va a pasar, o pronostica lo que pueda pasar, entra más, o sea, la ansiedad se eleva y la persona, pues al momento de que pueda estar ahí parada, pues se pueda trabar, se puede equivocar, o sea, pueda como que realmente ocurra eso, o puede que no ocurra. Pero el detalle aquí es que si la persona es una necesidad que sea ponente en muchos temas y que realmente necesita ese manejo de la ansiedad y no lo deja, aparte que esa ansiedad se extiende a otras áreas de su vida o otras situaciones,
y es una ansiedad que él no puede manejar, es cuando ya se necesita ayuda. Cuando es muy elevada y cuando tiene muchos síntomas, o sea, cumple con todos los síntomas fisiológicos, aparte tiene pues estos pensamientos que no lo saben manejar, no lo sabe pues, mediar, es cuando ya se puede decir, ok, ya necesito ayuda. O sea, cuando la ansiedad te domina prácticamente, eso es cuando ya se necesita ayuda. De hecho, la ansiedad, a su vez, puede ocasionar la secreción, la segregación o una producción excesiva de cortisol que vaya a su vez generar estrés. Y este estrés quizá puede ser uno de los detonantes que pueden explicar del tema o desde el punto de vista psicológico para generar en el individuo otra vez un circuito, un círculo de retroalimentación negativo a más ansiedad, mayor estrés, más ansiedad, y así de forma continua en un círculo vicioso que pudiera generar un agravamiento de la patología quizá. Entonces, aquí viene un punto muy curioso. Me gustaría saber cuáles pueden ser los detonantes que pueden producir ansiedad. Aquí sí depende. Es que es la parte de que se estaba comentando desde un inicio. Un elemento importante de la ansiedad es esta evaluación que la persona hace de los estímulos que tiene en el ambiente. Aquí es donde entra de lleno lo que viene siendo la cognición, y generalmente también nos podríamos meter al tema de las atribuciones casuales. O sea, tiene que ver con que la persona tiende a interpretar de manera negativa determinados acontecimientos de su entorno, ya sea que se culpabiliza a sí misma producto de una baja autoestima, ya sea que no vea como que las condiciones en el ambiente que no estaban bajo su dominio, bajo su control, porque la ansiedad se tiene que también ver que esta va a incrementar dependiendo de si la persona tiene mayor, o sea, dependiendo de sus recursos, pero también de si tiene mayor sensación de control de la situación. Entre mayor sea esta sensación de incontrolabilidad de lo que esté pasando, mayor va a ser el aumento de la ansiedad. En cambio, cuando se puede tener como que cierto dominio, como que tú te sientes capaz de poder afrontar ese problema que estás teniendo, claramente va a haber una disminución fisiológica y conductual y de otras variables que hay de la misma ansiedad. Entonces tiene que ver por la parte de la cognición, o sea, en síntesis, la interpretación que la persona está haciendo de los acontecimientos. Luego también tiene que ver con ciertas predisposiciones también genéticas, también tiene que ver con predisposiciones personales, dígase tipos de personalidad, ¿no? Que van a haber personas, por ejemplo, neuroticismo o alexitimia, que van a verse como que ciertas implicaciones para la predisposición de la ansiedad. De hecho, ahorita que hablaste de neuroticismo, no sé si conozcas la diferencia entre la neurosis y el síndrome de ansiedad, o simplemente fue una modificación del término para más adecuado. Lo que pasa es que en los sistemas de clasificación de psicopatología, como el DSM, ahí antes estaba inserto el término neurosis para hacer como alusión a este tipo de problemáticos que ahí se englobaban, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, lo obsesivo-compulsivo, la depresión, y con el tiempo eventualmente mejor decidieron cambiar esto por el término de... Más bien lo separaron a sus partes más elementales para poder identificar. La categoría o el género fue partido por las especies. Exactamente. Y pues bueno, yo sí, como les estaba diciendo, también están dependiendo de si son estresores vitales o los estresores cotidianos. Generalmente los estresores vitales, porque algo que también me hace falta puntualizar es que en la ansiedad se hace mucho hincapié en lo que vienen siendo los procesos de cambios en la vida de la persona. El cambio es un elemento que es súper importante dentro de la ansiedad. Todo lo que implique un cambio va a generar estrés en la persona. Sí. Y ese estrés, conforme se vaya prolongando, va a suscitar ansiedad en la persona. Y se ha visto, por ejemplo, que de la ansiedad se puede mutar, por decirlo de alguna manera, a la depresión. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque va a haber un agotamiento a nivel de neurotransmisores, específicamente en los catecolaminérgicos. Y entonces catecolaminérgicos, ¿no? Sí. Catecolaminérgicos. Entonces ahí lo interesante es que este circuito, al verse agotado,
va a hacer que la persona vaya sintiendo como que menos actividad, menos como motivación hacia el ambiente, se va sintiendo, o sea, es bien curioso porque la ansiedad se supone que te tiene en un estado como activado fisiológicamente. Sí. Y eso cuando está prolongado, pues se va a cansar, como les dije. ¿Será como por sobreexcitación del receptor? Es una exactamente, es una sobreexcitación de los receptores, y eso a la larga, en lugar de estar como todo el rato activo, ansioso, te vas a sentir como agitado. Una sobreexcitación prolongada de receptores puede producir el acostumbramiento o no acostumbramiento. Son estados eufóricos y luego depresivos y se va haciendo. Es como, por ejemplo, en farmacología, si tú otorgas una dosis determinada y saturas los receptores, con una sobresaturación de receptores, ocuparás una dosis más amplia. Sí. Entonces se alcanza el umbral y luego ya, cuando se ve rebasado, aquí se queda. Entonces va a necesitar llegar acá. Entonces, a ver si entendí. Lo que explica Marlon es que si mantienes un estado prolongado de ansiedad, Sí. va a haber una sobresaturación de receptores por las sustancias moleculares que se segregan naturalmente del cerebro, y después de mantener por tiempo prolongado esa saturación vas a producir de la ansiedad, se va a transformar en ¿qué? Sí, en depresión. Ese es un punto específico. Sí, entonces, Porque sí hay diferencia. Están muy... de hecho, uno de los tópicos fundamentales del tema es explicar ansiedad como dicotomía entre ansiedad y la depresión. ¿Qué pasa ahí? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, explicándolo desde una perspectiva fisiológica, se sabe que la ansiedad como tal es una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, entre también, que va a segregar, por ejemplo, es que ahí es muy importante lo que viene siendo las neurohormonas, y específicamente la secreción de la 17-hidroxicorticosterona, algo así. Esa, junto con los corticoides y los esteroides y otras otras sustancias químicas, van a producir esta activación del sistema simpático, que ese es el sistema nervioso autónomo. Y cuando esto sucede prolongadamente, es cuando ya empieza a incidir, por ejemplo, en ciertos circuitos a nivel cerebral. Lo que les estábamos diciendo, la verdad desconozco en qué partes específicas, no recuerdo bien dónde era, donde estaban como muy importantes en lo que viene siendo la ansiedad. Creo que eran partes del hipotálamo, no lo recuerdo bien, pero estas sustancias van a inducir lo que estábamos comentando hace rato, lo que también estaban comentando, de lo de la aceleración del ritmo cardíaco, aceleración de la respiración. A largo plazo también empieza a producirse úlceras, empieza también también se ha visto que genera también cardiopatías de tipo coronal. También empiezan a haber enfermedades psicosomáticas. exactamente Enfermedades inflamatorias, Sí. como el síndrome del colon irritable. sí, exactamente. Es que lo que acaba de explicar es súper importante. Si activas el eje hipófisis hipotálamo suprarrenal, hay secreción de cortisol, y a ver, secreción de cortisol se elevan las Los estresores dentro del organismo. las tasas de estresores, pero también de proinflamatorias. Entonces, ¿qué va a generar eso? A lo mejor daño en el tejido, y hasta puede llegar al punto en que se generan mutaciones en los genes que pueden producir hasta el cáncer. Y la alteración conductual es inminente porque ya tu estado fisiológico no está funcionando. Y ahorita Sí, que está dijiste alterado. cáncer, se han visto estudios donde hicieron correlaciones de tipo de personalidad, como los que les dije. Es una ya versión, este estudio ya es antiguo, ponían, por ejemplo, alexitimia, ponían neuroticismo, ponían depresivo y no me acuerdo de las otras, pero hicieron correlación en que la mayor secreción, y dependiendo del tipo de personalidad, por ejemplo, este tipo de personalidad hacía mayor secreción de la 17-hidroxicorticosterona, algo así, y por lo tanto había mayor predisposición a que se detonara un cáncer. De hecho, el cáncer estaba dentro de las patologías que tenían probabilidades de desarrollarse, junto con otras neurológicas, con las cardiopatías coronarias, y otras que no recuerdo, y sobre todo también problemas estomacales. Sí. De hecho, yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe correlación entre todos esos factores estresantes moleculares y la disminución de dopamina para generar depresión? Sí, se puede decir que sí, porque por ejemplo en la depresión
se ve que es una disminución de los circuitos serotoninérgicos y dopaminérgicos. Sí. Entonces, también tiene que ver con lo que les había dicho, que por ejemplo catecolaminas como la adrenalina o la noradrenalina, al estar, pues ya ven que son como sustancias activadoras, si no me equivoco, ¿no? Sí, depende de la... Sí existe la correlación, sí existe la respuesta, pero no se sabe la causal específica o los factores que pueden causar eso. Es Una de las teorías que puede ser es que por la activación del sistema hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, al secretarse cortisol y sustancias de tipo proinflamatorio, se genera daño en los tejidos. Al generarse daño en los tejidos también puede ocasionarse un daño al tejido cerebral. Si se disminuye, por ejemplo, el tejido cerebral a nivel de las neuronas que son dopaminérgicas, entonces hay una disminución de la dopamina y al mismo tiempo de serotonina y de adrenalina y noradrenalina, por ser dependientes de moléculas precursoras como la dopamina. Y ya se forma un circuito afectando desde la depresión, desde la ansiedad, pasando por depresión, pasando por sustancias proinflamatorias y también ¿cómo era? De ansiedad. O sea, de la ansiedad, el cortisol produce. La función específica del cortisol es generar. ¿La cortisona? El cortisol es que los músculos se pongan. No, pero emocionalmente en el individuo. El cortisol lo estresa. Ahí está. Entonces, hay ansiedad, pasas por depresión. Hay ansiedad, hay estrés, pasas por depresión y la depresión puede llegar hasta ocasionar un posible, o sea, existe un porcentaje específico de cáncer. Para todas esas personas que dicen, simplemente la persona no tiene nada, se hace pato y la verdad es que simplemente es una circunstancia de emoción. Sí, muy triste y ya. Pues siéntete mejor, ¿no? Hay que atender la situación. Porque vean, desde un síndrome de ansiedad, pasando por todas estas patologías que pueden desencadenarse subsecuentemente por seguir produciendo activación constante de ciertos receptores. Factores extrínsecos. Sí, incluso un estrés elevado también puede causar un paro cardíaco. Sí. También, o sea, es que la importancia aquí es que la gente vea que la ansiedad no solamente es la reacción y es como dejarla pasar, sino que siempre hay que saber canalizarla, porque sí, cuando sucede esto de que se acumula o se sobrecarga esta ansiedad, pues obviamente llega a haber problemas en el físico, o sea, puede llegar a causar enfermedades. Son las famosas alteraciones psicosomáticas. Y es también a lo que quiero ir, o sea, dicen, está somatizando la persona, como diciéndole, miren, además la persona simplemente es cuestión del aspecto psíquico, no tiene nada. Y es como, sabes que también están alteradas ciertas rutas fisiológicas en el organismo que le están ocasionando este daño, que es evidente y que tienes que tratarlo, que no puedes dejarlo así nada más. Exactamente. Porque también existen esas patologías de carácter psicológico que pueden inducirse por ansiedad, depresión y todas esas circunstancias de estrés también. Sí. Que pues mira, se tiene que conocer, o sea, se tiene que explicar eso, que es posible llegar hasta, por ejemplo, detonar neoplasias malignas. Sí, a veces va a hacerse la necesidad de fuentes externas como medicamentos para poder sobrellevar esa situación donde el organismo ya no está funcionando. Sí, hay personas en depresión, en ansiedad muy elevada, necesitan un medicamento que regule. La simple terapia no se va a poder, porque tienes el sistema tan estresado, tan alterado, tan depresivo, que no vas a tener ganas de hacer nada, vas a necesitar de un fuerte. Pues aquí también es importante, o sea, las personas que padezcan de esta situación, que tengan atención psicológica, también deberán comprender que quizá su situación individual, porque también depende, va a quizá necesitar de acompañamiento farmacológico. Sí. Porque para poder nivelar, dependiendo de las sustancias alteradas y dependiendo de la patología, si es ansiedad, si ocasionó depresión, si ocasionó estrés, y pues a lo mejor un acompañamiento psicológico y del tipo farmacológico pudiera ser una terapia de complementación y que junto con esa reciprocidad genera en el individuo una mejoría, quizá no a niveles acelerados, pero sí quizá paulatinos, pero que lleguen a la mejoría, porque hay situaciones en las que sabes que nomás me atiendo de esta forma y no veo resultados. ¿Qué se hace? De hecho es una pregunta que siempre he tenido. ¿Qué se hace cuando una persona
no se encuentran o no se están produciendo resultados positivos para mejorar su situación en los casos, por ejemplo, de ansiedad. Pero estás hablando de casos en los que hasta ya esté recibiendo tratamiento farmacológico. Digamos que la persona está recibiendo tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. Híjole, en esos casos ya se recurre a técnicas invasivas. Ya, o sea, primero, tienen que aumentarle las dosis. Si de plano no llega a funcionar, por ejemplo, como en depresión, que no llegan a funcionar los fármacos, ya les empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Estimulación eléctrica transcranial, o ya en casos todavía más extremos, ya estamos hablando de que les hacen ya una intervención cerebral que se llama la psicocirugía, que esa no solamente se aplica, por ejemplo, en epilepsias o en determinados trastornos psicóticos, sino que también en la depresión puede llegarse a, si no me equivoco, puede llegarse a utilizar también. Pero primero es de que le aumenten la dosis de los fármacos. Sí, y es que, también para cada persona también sirven ciertas estrategias, o sea, hay diferentes tipos de terapia que ayudan a lo que es la ansiedad. Por ejemplo, está la meditación, que la atención plena es un recurso que puede servir. También está la terapia cognitivo-conductual, que es el manejo de los pensamientos, porque como saben, un pensamiento me lleva a una emoción. Por poner un ejemplo para todos los que están viendo el video, por decir, mañana la situación, tengo un examen mañana, esa es la situación. ¿Qué estoy pensando sobre el examen? Es muy difícil, no lo voy a pasar, ese es el pensamiento. ¿Qué emoción me va a generar ese pensamiento? Frustración y que voy a estar con ansiedad, o sea, voy a estar inquieto, con miedo, porque no voy a pasar ese examen. Entonces, esa emoción nos deriva a una conducta. ¿Qué va a llevar a una conducta? Que la persona o entre en una crisis, o que la persona no asista al examen, prefiere evitarlo, o que sí asista al examen, pero al momento de estar en el examen se pueda bloquear, o sea, no esté bien. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo desde un pensamiento se va hasta la conducta, y simplemente todo eso ya ocurrió en su pensamiento. O sea, puede ser que a la hora del momento en el examen, quién sabe, no está difícil, y no es lo que yo pensé, sí, yo no pude pasar, o sea, no es como me lo imaginé. Y ya, por ejemplo, ya vivió en su cabeza todo este show. Es producto de sobrepensar la situación. Ajá, que ni siquiera ha estado presente. Exactamente. Y es que como ahorita hemos hablado, hay mecanismos fisiológicos que se activan, o sea, que para la persona no esté realmente, por ejemplo, la persona en la noche ya tuvo esta crisis de ansiedad por pensar en el examen. El examen no está ahí presente, pero ya lo está viviendo en su mente, o sea, su cuerpo ya está reaccionando. Está creando escenarios que no están pasando. Como si ya estuviera pasando, pero realmente no está pasando. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual te enseñan a manejar esos pensamientos para que no se desencadenen esas conductas y se pueda haber un comportamiento más adaptativo, o sea, más realista, o sea, tener pensamientos más realistas. Aunque a veces la situación externa del individuo, o sea, externa de sus pensamientos, emociones y todo esto, suelen ser factores psicosociales, por ejemplo, que te corran de tu trabajo, que eres expulsado de la escuela. Son factores estresores que, aunque tú tengas muy bien estructurada tu pensamiento y todo esto, te va a orillar a que tengas esa ansiedad de poder resolver la situación que está aconteciendo en ese momento. Y tú, al verte ante esta incapacidad, pueden ocurrir que no sepas cómo resolverlo. Y aunque estés medicado y todo esto, pues va a seguir existiendo este factor estresor que va a seguir generando más ansiedad y se va haciendo vicioso. Sí, es que sí, como tú dices, puede haber un estresor real. O sea, por ejemplo, si estoy caminando y viene un perro y me flotan los dientes, y pues obviamente me va a dar miedo y tengo que correr. O catástrofes naturales son eventos reales que sí están pasando y que obviamente pues tienes también que confrontarlos. Pero también hay eventos que son imaginarios, o sea, que ni siquiera han sucedido, y la persona ya se creó toda una historia, toda una escena de lo que va a pasar y ni siquiera pasa eso. O los celos en las parejas. También los celos en las parejas. Que empiezan a hacer tantas estrategias de situaciones irreales o que no han sucedido, que bien se pudiera resolver preguntando. Sin embargo, la persona no tiene esa capacidad de tener esa habilidad social de poder comunicarse asertivamente con su pareja, entonces crea escenarios que no están pasando y eso activa más ansiedad, genera más ansiedad. Yo me imagino que uno de los puntos específicos que tiene que abordar un psicólogo a la hora de que una persona que tenga ansiedad vaya a la terapia
es determinar y descubrir cuál es el detonante de su ansiedad. Porque, por ejemplo, o sea, pudieras estarle dando fármacos y también su seguimiento terapéutico psicológico, pero si el factor detonante sigue ahí, Exacto. pues sigue produciendo la afectación indirecta que después se produce a una afectación manifiesta en el individuo. Entonces este tiene que ser un factor fundamental en la terapia psicológica, determinar cuál es el factor detonante que le ocasiona al individuo su ansiedad. Y ahí radica la importancia de redactar un buen objetivo en la terapia, que sea claro, específico y positivo. Yo quiero preguntarles una cosa. Antes de que se me olvide con respecto a lo que está hablando. Sí es bien importante lo de la terapia, porque por ejemplo ante una situación que la persona no puede cambiar, si la persona no puede cambiar el entorno o ese estímulo estresante, quien tiene que cambiar la percepción o o cómo lo está mirando la persona. O sea, podemos decir, si la persona vive en un ambiente de violencia intrafamiliar, entonces la violencia va a seguir ahí, ¿verdad? Porque las personas son las que están generando la violencia. ¿Qué puede hacer la persona? O trabaja en su autoestima, pone límites y no lo permite, o se sale de ahí. O sea, ya a quien le toca hacer algo con respecto al ambiente de la persona. A ver, yo quiero. Pero también depende del detonante, como tú dices. Quiero preguntarle una cosa. Factores como la edad. Les voy a poner un caso complejo. ¿Cómo lidia con la ansiedad una persona menor de edad y le dice, ¿sabes qué? Es que ocupas tratar tus situaciones detonantes? Sí, pero digamos que la persona tiene 9 años y sus detonantes fundamentales son su núcleo familiar. ¿Cómo va a lidiar con eso? ¿A quién le pide ayuda a un niño que prácticamente se va a sentir solo en el universo? Porque pues desconoce, en primera instancia desconocerá los medios jurídicos que se pueden llevar a cabo. Y segundo, los medios jurídicos quizá a veces no son tan eficientes como uno quisiera. Entonces, si se persiste esa situación detonante en un niño de estas características y de esta edad, ¿cómo lo tratas? Muy bien, con respecto a esa pregunta, un niño sí se puede llevar a terapia y se le puede enseñar a manejar, primero identificar las emociones, saber expresarlas y saber manejarlas. Pero no es suficiente porque pues ahí quienes están siendo factores de estrés pues son los padres. Entonces se tiene que trabajar también con los padres, ya sea que se vea si va a ser como un tipo de terapia familiar o más bien como una terapia, a lo mejor va a ser terapia de pareja, que se tenga que ver problemas nada más con la relación, o se tenga que trabajar como individual con cada integrante. Pero ahí sí es importante que se trabaje toda la familia en esta situación. Muy bien, pues entonces me gustaría que para finalizar el tema pues diéramos cuáles serían las consecuencias de una ansiedad mal canalizada. Me gustaría empezar, Marlon. Pues una de las consecuencias de una ansiedad mal canalizada es la somatización que hemos estado comentando antes, por ejemplo la provocación de úlceras, problemas estomacales, indigestión, inclusive enfermedades del corazón, inclusive neurológicas, predisposición a cáncer, y se diga también baja autoestima, problemas interpersonales, problemas académicos, de aprendizaje, de la atención. Prácticamente dijo toda la conclusión. Sí, realmente pues son las áreas que abarcan la ansiedad mal canalizada. Sí, las formas de poder afrontar todo esto puede ser con base en terapia, ya si es algo que sobrepasa al individuo, ya llevar una farmacoterapia también. Y también, más que nada, saber que hay otras formas de canalizar esa emoción, como el ejercicio, la meditación. También la alimentación influye, porque también si la persona, por un decir, está ansiosa y se atasca de comida chatarra, pues eso le va a provocar problemas. Entonces, pues en caso de que coma algo, si trae un poco de ansiedad, pues sustituirlo por un alimento sano, como decir una zanahoria picada o una jícama, pero o sea, el punto es que sepan que no solamente ahí está la terapia, sino también ustedes pueden recurrir al ejercicio, a la meditación y a otras maneras también en las que se puede canalizar la ansiedad. Pero lo importante es saber identificarla, saber en qué situaciones tienes la ansiedad, los síntomas, si realmente te rebasa o no, y si eres capaz de tú manejarlo, y si no eres capaz, pues entonces... Mi conclusión final y rápida es
simplemente cuando tengan este padecimiento de ansiedad, pues trátense y reconozcan que también las enfermedades del tipo mental son importantes. No solamente hay que esperar a ver en qué momento genera los estragos, sino que hay que tratar el problema de raíz, atenderse a la situación, tomar la importancia y tratar de vivir una vida más plena y sana a través de la tranquilización con profesionales que atiendan la patología específica y que de esta manera pues podamos vivir de una mejor manera. Y antes de que terminen de cerrar, me faltó decir, la ansiedad es una reacción natural, o sea, todos debemos permitirnos sentir la ansiedad, aunque sea incómoda, porque es parte de, pues, de la vida y parte de poder afrontar una situación. Si no la sentimos, pues ¿cómo sabemos que esa situación se debe afrontar? Entonces es importante permitirnos sentir la ansiedad. Pues esperamos que este video haya sido de su agrado, que les sea útil y que puedan, que podamos aportar de alguna manera a sus visiones de la ansiedad. Y pues ya no tenemos nada más que decir. No, muchas gracias por ver. Más que despedirnos y esperamos que puedan ver el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.